Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, entonces como estábamos diciendo, está la situación esta de la valoración rigurosa de la evidencia, que está faltando mucho en estos tiempos, ¿no? Eh, y la medicina basada en evidencia tiene pasos también. O sea, no solamente los componentes, sino los pasos. Y el primer paso es formular la pregunta. A partir de un encuentro clínico con el paciente, surge una duda sobre si un tratamiento es efectivo o no, si hay que aplicar un test diagnóstico o cuál es el pronóstico del paciente. Y a partir de esa pregunta, que es el paso inicial, uno busca y selecciona información científica, o sea, va al círculo de la evidencia. Esto es el paso principal que hace que el salto del primero al segundo paso hace que exista medicina basada en la evidencia. Si es solamente la pregunta, es complicado porque la pregunta la puede responder alguien que es un experto a partir de su experiencia y esa experiencia puede tener sesgo, puede tener limitaciones, etc. Sin embargo, cuando uno va a buscar la evidencia, uno va a buscar un poquito más y se va a enriquecerlo. Eso no quiere decir que la experiencia no sirve, no, sí, sirve muchísimo y muchas veces es muy importante. De hecho, hay un paper muy interesante sobre la evidencia de los expertos, ¿no? Los expertos también ven mucho y eso es mucha evidencia. Pero acá justamente el trabajo es incorporar este salto a la búsqueda de información para informar la toma de decisiones. ¿Se me sigue escuchando bien? ¿No? ¿Me pueden confirmar? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Entonces, el problema que tenemos básicamente tiene que ver con la explosión de información, ¿no? De ensayos clínicos que, que se realizan muchísimos y se publican muchísimos ensayos clínicos. Quizás esto es bueno si uno lo puede pensar como que hay experimentos para probar tratamientos y eso nos da evidencia para tomar decisiones, pero complica mucho para los eh, profesionales de salud para mantenerse actualizados y para cuando uno se hace una pregunta tener que responderlo leyendo 10 o 15 ensayos clínicos puede llegar a ser bastante complicado. Entonces, el paso siguiente, que es buscar y seleccionar información y valorarla críticamente, son pasos que le generan muchísima dificultad a los profesionales de la salud, porque no tienen tiempo o porque es muchísima la información. Y hoy en día, por ejemplo, si tomamos lo del COVID de vuelta, esta información explotó de manera sideral y es muy difícil sintetizarla y decir, bueno, por ejemplo, lo que está pasando con ivermectina, ¿no? Eh, Se publican estudios sobre ivermectina día de por medio, una vez por semana, y uno dice, bueno, ¿qué hace uno de los 20, 30 estudios que ya hay sobre ivermectina para saber si es efectivo o no para la prevención o el tratamiento del COVID? Entonces ahí es donde está lo que se llama la disociación entre lo que es la investigación clínica y la práctica asistencial, que se trata de hacer un puente mediante lo que se llama la transferencia del conocimiento. Ustedes probablemente escucharon esto en lo que son las funciones de los centros afiliados, instituciones afiliadas, escucharon esto, transferencia de conocimiento o knowledge translation. Esto es muy importante para lo que es institución afiliada. ¿Les mencionó algo Xavier o...? No todavía. Bueno, muy interesante porque la transferencia del conocimiento o las ciencias de la implementación tienen que ver con toda la investigación y todas las actividades, no solamente investigación, sino las actividades que se hacen para vincular la investigación científica con la práctica asistencial. Hay un modelo, que es el modelo canadiense de Knowledge Translation, que tiene un círculo interno que es el de creación del conocimiento, que es, por ejemplo, el de los investigadores que hacen los ensayos clínicos, y el círculo de acción, que es el externo, en el cual los tomadores de decisiones utilizan la información de los ensayos clínicos y de la síntesis de información de las revisiones sistemáticas para tomar información. Entonces, ¿por qué es importante? Yo le hago mucho énfasis en Knowledge Translation o transferencia de conocimiento, porque es una de las funciones clave de las instituciones afiliadas. Se espera que las instituciones afiliadas
utilicen y tomen la evidencia Cochrane, las revisiones sistemáticas, y las traten de implementar en la toma de decisiones y en la educación, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes trabajan para la Universidad de Kawasu y tienen estudiantes de medicina o de otras profesiones de salud, y bueno, introducir la evidencia Cochrane, o sea, las revisiones sistemáticas, ayuda a que nosotros hagamos transferencia de ese conocimiento que está empaquetado en una biblioteca Cochrane virtual y que le llegue a las personas que tienen que tomar la decisión. Si trabajan en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ustedes pueden tratar de acercarle la evidencia, mejor evidencia disponible para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ustedes trabajan doctor Carlos, usted trabaja en el Ministerio de Salud y le hace unas preguntas sobre el uso de mascarillas o el contact tracing, digital contact tracing. Usted le dice, bueno, mira, hay una revisión Cochrane que se publicó esta semana que tiene toda la información disponible para que ustedes puedan tomar la mejor decisión con esta información. Entonces, la transferencia de conocimiento es una función muy central dentro de las instituciones afiliadas. Más allá de que, pues, por supuesto, si ustedes quieren sumar funciones adicionales como la producción de revisiones temáticas, se puede sumar también. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, de mi parte al menos. Si ustedes se cosa, me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, las revisiones sistemáticas justamente se encuentran acá en las flechas rojas de las señaladas dentro de la creación del conocimiento, porque cuando se hacen todas las investigaciones primarias, las revisiones sistemáticas están en la parte de lo que es síntesis. Esta síntesis de información sería la de todos los estudios que entran en la parte de arriba del icono simbólico de las revisiones sistemáticas. Se extraen los datos, se evalúa la calidad de la información, se combinan los datos con o sin técnicas estadísticas como el metaanálisis y se discute y se llega a conclusiones. Por ejemplo, utilizando una metodología Gray. Entonces, las revisiones sistemáticas hacen los primeros 3 pasos de la medicina basal. Hacen la pregunta, la búsqueda y la valoración crítica de la información, y hacen un intento de síntesis de información que puede ser cualitativa o cuantitativa. La forma cuantitativa es la que es el famoso metaanálisis. Metaanálisis, ¿sabe bien? ¿He escuchado la palabra alguna vez? ¿O? Sí, metaanálisis. Solemos escuchar. Bueno, entonces es muy importante que ustedes diferencien lo que es una revisión sistemática del metaanálisis. La revisión sistemática es cuando uno busca, selecciona, valora críticamente y sintetiza toda la información para una pregunta, y eso es la revisión sistemática. Y el metaanálisis es la técnica estadística para combinar los resultados. Entonces, no son exactamente sinónimos. Esto es muy importante porque después van a tener una sesión con Marta Roque que le va a explicar la parte técnica del metaanálisis, pero la parte conceptual grande es esta diferencia. ¿Me expliqué adecuadamente o preferí? O, ¿más o menos? Sí, yo comprendo la diferencia entre la revisión y metaanálisis. Sí. Perfecto. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta porque muchas veces, por ejemplo, hace poco salió un metaanálisis de ivermectina. Discúlpenme que esté con la ivermectina, pero es que le están bombardeando. No sé, ¿ustedes escucharon el metaanálisis de ivermectina famoso? Sí, hemos escuchado. Creo que incluso acá en el país se está haciendo uno sobre ivermectina también. Está bien. Entonces, ese metaanálisis de ivermectina es un metaanálisis sin revisión sistemática. Entonces, hay uno que se difundió que era una combinación de estudios, o sea, utilizaban la técnica estadística, pero no era una revisión sistemática, porque no juntaban todos los estudios. Entonces, eso puede traer sesgos, puede traer resultados espurios. Entonces, es muy importante que el metaanálisis se base en una revisión sistemática. Entonces, es importante diferenciar, porque a veces se dice metaanálisis y revisión sistemática como si fuesen sinónimos y no lo son. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo entiendo la diferencia de concepto de cada uno de ellos. Mi pregunta es si uno de ellos tiene más
importancia, tiene más evidencia, o simplemente hay una diferenciación conceptual entre metaanálisis y la revisión. Si yo hago metaanálisis, es más útil, tiene más valor que la revisión. Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Lo más importante es la revisión sistemática. Porque la revisión sistemática es la que permite saber toda la evidencia disponible para la pregunta de investigación. En este caso, por ejemplo, si estamos pensando si la ivermectina disminuye la mortalidad por COVID, entonces yo necesito saber toda la investigación para saber cuáles son los posibles factores confundidores, bueno, varias cosas de epidemiología, el tamaño de efecto, consistencia, precisión de los hallazgos, todo, para saber si funciona o no funciona. El metaanálisis es la técnica estadística. Entonces, ustedes saben que con la estadística sola se pueden manipular esos resultados. Entonces, si yo tomo 2 o 3 estudios que a mí me gustan y hago un metaanálisis, ese metaanálisis puede decir, es un metaanálisis y parece ser una técnica que da mayor valor que cada uno de los estudios individuales. Pero la revisión sistemática en realidad es lo que tiene más valor, porque junta toda la evidencia disponible. El metaanálisis tiene un valor menor en la medida en que no esté fundado en una revisión sistemática. ¿Me explico hasta ahí más o menos? Sí. De hecho, lo que puede llegar a pasar es que, imagínense que ustedes es muy frecuente que pueda pasar esto, ustedes hacen una revisión sistemática y obtienen 2 estudios, ¿no? Para una pregunta clínica, que puede llegar a pasar. Y esos 2 estudios no son del todo comparables entre sí, porque uno, por ejemplo, investiga a pacientes con COVID en terapia intensiva y otro pacientes con COVID leve, con la forma oligosintomática, ¿no? Entonces, esos estudios, que incluyen pacientes distintos, no se pueden metaanalizar, porque no pueden combinarse estadísticamente, porque son peras y bananas. Entonces, pero sin embargo, la revisión sistemática, al capturar esos estudios, nos permite saber el efecto diferencial de la ivermectina en pacientes más sanos y pacientes más enfermos por COVID. ¿Me explico? Sí. Entonces, para hacer metaanálisis se necesita estudios más homogéneos, más iguales, para poder estudiarlo. Muy buena observación, exactamente. Eso es lo que se denomina la heterogeneidad clínica. Ustedes imaginen que cuando viene un paciente caminando, no es lo mismo un joven de 20 años que un señor de 80 años con cierta fragilidad, lo que se llama el anciano frágil, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en las intervenciones, es importante pensar sobre quiénes se hacen los experimentos. Y la combinación de estudios del metaanálisis, que el metaanálisis lo que hace es generar mayor poder estadístico para detectar efectos, y esa es la ventaja. Uno puede tomar varios estudios chicos y tener el equivalente a un estudio multicéntrico, un ensayo clínico de fase 3 multicéntrico, que combina muchos estudios chicos. Pero los estudios que se combinan con el metaanálisis tienen que ser lo suficientemente homogéneos desde el punto de vista clínico para poder hacer la combinación. ¿Explico más o menos? ¿Solo o cortada? ¿En jarrito o pequeño? ¿Hasta ahí? Jarrito más largo, el humo. ¿Hola? ¿Escuchan? Sí, se escucha. Disculpen por el sonido ambiente, pero hoy tuve problemas de conexión en mi casa, entonces estoy desde un café para garantizar que poder tener la sesión, me vine en café. Entonces, por eso tengo ruido de fondo. Miren que a veces hay problemas de conexión en la sesión. Así que, bueno, entonces, volviendo a esta diferencia, que yo les digo, me detengo acá porque es súper importante. Y es muy importante tener la diferencia, que es la diferencia entre una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces, la revisión sistemática es esa metodología estructurada de buscar todos los estudios para una pregunta clínica
específica e intentar hacer una síntesis. Esa es la revisión sistemática. Y sigue el método científico, o sea, hay un método para hacer la revisión sistemática. Y eso diferencia a lo que son las revisiones en general, que son las revisiones narrativas, que habitualmente se dicen, o estado del arte u otro tipo de revisiones, en la cual uno puede hacer una búsqueda más o menos desordenada y buscar la información necesaria como para llegar a una conclusión. Entonces, las revisiones sistemáticas, que son esta metodología estructurada, que busca sintetizar toda la evidencia para una pregunta clínica, son las que hace Cochrane como su misión, como su método principal para la transferencia de conocimiento científico. Entonces, para entrar un poquito más, ¿por qué es importante la revisión sistemática? Ustedes pueden estar familiarizados con los famosos artículos que se le dicen los reviews, que son las revisiones narrativas. Bueno, las revisiones narrativas o los reviews habitualmente no siguen una metodología estructurada, sino el autor del review selecciona los artículos que quiere comentar o sintetizar para hacer un punto sobre su manera de pensar, etc. O para justificar un determinado tratamiento. Pero esto puede tener un sesgo que se llama el sesgo de cherry picking. Como ustedes ven a la izquierda, son las cerezas, ¿no? Estamos en temporada de cereza en Paraguay ahora. ¿Hay cerezas? Acá en Buenos Aires creo que hay. Estamos en el verano. No sé. La verdad que no sé. Bueno, usted, no sé cómo se va en Paraguay, pero acá cuando uno va a la verdulería y hay cereza, uno puede seleccionar las cerezas uno mismo o la puede seleccionar el verdulero. Allá como es. Así también dependiendo del lugar. Hay algunos lugares donde uno puede elegir lo que a uno le gusta. Bueno, entonces, la revisión narrativa sería como que uno pudiese seleccionar las cerezas. Entonces, cuando uno puede seleccionar las cerezas, selecciona las cerezas que están en mejor estado para comer. Las que no están muy duras, ni están muy verdes, ni están muy pasadas, ni chamuscadas, o sea, o blandas porque ya están medio podridas. Entonces, uno selecciona las mejores cerezas y en base a eso, esa selección, uno se la lleva a su casa y se la come. Eso sería lo que hace la revisión narrativa. Generalmente se selecciona la mejor evidencia bajo un criterio subjetivo y se ve y se llega a una conclusión. Sin embargo, la revisión sistemática sería como que el verdulero seleccione todas las cerezas y se las ponga en una bolsa y ustedes en su casa tengan que ver cuál es la cereza que son buenas y cuáles son las cerezas que son malas. La revisión sistemática se toma mediante una metodología, trata de buscar toda la evidencia disponible y le dice, miren, esto es toda la evidencia disponible. Hay estudios buenos, hay estudios malos, pero no trata de seleccionar aquellos que les convenga para llegar a una conclusión. ¿Me explico? Tengo una duda respecto a eso. Entonces, en el hipotético caso, uno quiere saber la efectividad de un fármaco X para, no sé, el VIH, un nuevo fármaco. Entonces, uno no importa si es que los resultados del estudio fueron positivos o negativos, los incluye o los selecciona a todos sin importar los resultados del trabajo. O uno va con un más o menos preestablecido, ¿cómo sería? Exactamente. ¿Ustedes vieron que hay un nuevo fármaco para HIV que es un inyectable? ¿Se lo conocen? Y justamente sobre eso, sí, el inyectable. Ah, le leí en la mente. Porque acá en Argentina se aprobó hace poco. Ese fármaco inyectable seguramente tuvo que haber pasado por ensayos clínicos. Entonces, si uno tiene que hacer una revisión sistemática sobre ese fármaco, uno tiene que buscar toda la investigación, independientemente de qué resultado haya dado la investigación. Y en base a eso, uno puede ver cuáles son los resultados de las investigaciones y valorar críticamente cada una de ellas. ¿Por qué? Porque uno puede tener un ensayo clínico que le da un resultado positivo para el fármaco, pero el ensayo clínico puede tener problemas metodológicos. Y otro ensayo clínico le puede dar una evaluación negativa para ese fármaco y puede ser mejor calidad. Entonces,
una vez que uno tiene toda la investigación enfrente de uno, uno puede hacer esas distinciones. Si usted le pide a un experto en HIV que le haga una revisión sobre el nuevo fármaco, probablemente les comente todos los estudios que les fue bien a ese fármaco y le interesa promocionarlo. Pero usted, como investigador de revisiones sistemáticas o como asesor de un ente regulador, le interesa tener toda la evidencia disponible de ese fármaco para saber cuáles son los beneficios, los daños y qué calidad de investigación se hizo sobre el tema. ¿Me explico ahí más o menos? Sí, se entiende. Y hay un mínimo, o por ejemplo, tienen que haber 5 publicaciones, 5 trabajos para que pueda empezar, o una revisión, o no hay un límite, o cuál sería esa parte. También tengo una duda. Una muy buena pregunta, muy buena pregunta. No hay un límite preciso para hacer una revisión sistemática. El límite lo define un poco la necesidad de hacer la revisión o no. En ese sentido, imagínense que ustedes, acá en Argentina había un fármaco que se llama Nurisanen, una cosa así, no sé si lo conocen, que es para la ataxia cerebro espina cerebelosa tipo 1, ¿lo conocen? ¿Ese fármaco? Nurisanen, ¿no? ¿Escucharon alguna? Disculpe, yo no soy neurólogo. Bueno, ese fármaco generó una gran controversia acá en Argentina porque los padres de los niños con ataxia espinocerebrosa pedían que se aprobara y que se cura por los financiadores. Y ese fármaco tenía solamente un ensayo clínico en estos chicos. Y si uno quiere hacer una valoración crítica, una revisión sistemática, uno puede hacer una revisión sistemática con un solo ensayo clínico, porque era muy importante para, en este caso, hacer una evaluación de la calidad de la investigación y de cuál es el efecto real. Entonces, la revisión sistemática es lo que se llama una meta-investigación, es una investigación sobre investigación. Nosotros tomamos la investigación y la valoramos críticamente siguiendo los pasos mencionados a la audiencia. Y en este caso había un solo ensayo clínico. Entonces, si yo tengo que hacer una revisión sistemática, particularmente para una enfermedad rara como es la ataxia espinocerebrosa tipo 1, o tipo 2, probablemente encuentre uno o a lo sumo 2 ensayos clínicos. Distinto es para otras enfermedades donde probablemente la cantidad de evidencia sea mayor. Por ejemplo, yo publiqué una revisión sistemática con 100 ensayos clínicos. O sea, llevó varios años hacerla, etcétera. Pero bueno, era una patología bastante prevalente de la próstata, una prostatitis, y había muchos tratamientos y yo evalué todos los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ensayos clínicos. Entonces, todo depende un poco cuáles son las necesidades. En este caso había necesidad del grupo Cochrane en neurología de tener toda la evaluación de prostatitis evaluada. Entonces, la amplitud de la pregunta define un poquito también la cantidad de ensayos clínicos que se van a incluir. No hay un mínimo ni una regla de oro. Lo más importante cuando uno hace una revisión sistemática es, y quizás eso me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a hablar, pero ya que está, me parece bueno aclararlo, es ver para qué se va a utilizar esa revisión sistemática. Es una necesidad que va a servir, por ejemplo, porque en Paraguay están discutiendo el uso de un fármaco nuevo y no hay ninguna revisión sistemática, o yo busco una revisión sistemática de alta calidad y hay una revisión pero es de mala calidad y yo me interesa hacer una. Entonces, y también lo ancho también depende de los recursos. Si yo tengo pocos recursos de investigadores para hacer una revisión sistemática, quizás voy a tratar de focalizar un poco mi investigación. Entonces, decir, bueno, la pregunta es para todos los pacientes con HIV o para los pacientes que recién empiezan el tratamiento, o vírgenes de tratamiento, o para los pacientes que con HIV que están haciendo segunda o tercera línea. Entonces, la pregunta, el ancho de cada una de las preguntas va definiendo un poco el espectro de la revisión sistemática. También la revisión sistemática puede tener mayor amplitud o menor amplitud según la cantidad de intervenciones que uno incluya. Uno podría decir, bueno, en este caso, una droga particular inyectable para HIV, pero uno podría comparar distintas drogas en simultáneo. Y ahí entra lo que se llama las técnicas de metaanálisis en red, ¿no? Que es un poquito más avanzado, pero les tengo que mencionar porque es uno de los
de las innovaciones que Cochrane está haciendo progresivamente, de publicar comparaciones de medicamentos múltiples. Es lo que le pasa al profesional de la salud cuando intenta a atender. No sé si ustedes atienden, están como más en salud pública o están atendiendo pacientes actualmente. Yo Como en el atiendo sector pacientes. público. Disculpen, hablaban dos simultáneos, no quería escuchar. Yo, en parte, hago asistencia. Está bien. ¿Y en qué ámbito? ¿En qué tipo de consultorio tiene? De clínica médica. De clínica médica. Bueno, un poquito de todo. Bueno, parecido igual a los médicos de familia, que yo vemos un poquito de todo. Claro. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, que viene un paciente con una patología, ¿no? Que podría llegar a ser, supongamos que viene con un dolor lumbar, ¿no? Entonces, uno piensa, bueno, analgesia, ¿no? Analgesia de primera línea, uno podría decir antiinflamatorio, según la escala de OMS, uno podría pasar a opioides débiles, etc. Pero después hay tratamientos no farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, el yoga, el pilates, estiramiento, kinesioterapia, magnetoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que se hace el profesional de salud es, bueno, ¿cuál de todos esos es mejor para el paciente, no? Entonces, estaría bueno poder comparar todos esos tratamientos no farmacológicos en manera simultánea. Entonces, los metaanálisis en red permiten, son estudios, revisiones sistemáticas más complejas, que uno tiene que buscar toda la investigación que hay disponible para fisioterapia, toda la investigación que hay sobre yoga, toda la información que hay sobre pilates, toda la información que hay sobre acupuntura, por ejemplo, y ver y compararlas estadísticamente entre todas ellas, ¿no? Estas serían las nuevas técnicas metaanalíticas que utilizan revisiones sistemáticas más complejas. Hay un metaanálisis en red para COVID, no sé si lo conocen, que se publicó en el BMJ, ¿lo vieron este? ¿Lo pudieron ver este, el BMJ? ¿Lo conocían? Bueno, ¿se ve bien se ve la pantalla acá de estas comparticiones múltiples? Sí, se ve. Bueno, entonces, en este revisión sistemática y metaanálisis en red del BMJ, este no es Cochrane, pero hay mucha gente de Cochrane metida, ustedes ven, cada uno de los circulitos es un tratamiento para COVID. Y están todos comparados entre sí. Y acá hay un código de colores que le permite saber cuáles son los que son beneficiosos y cuáles son los que o no son beneficiosos o producen daño. Entonces, acá, para el desenlace mortalidad, lo pueden ver acá a la izquierda, los únicos dos que mostraron de reducir la mortalidad son los esteroides y el factor recombinante de crecimiento de PCF, ¿no? Que hubo un pequeño ensayo clínico con 100 participantes, ¿no? Entonces, esto permite tomar decisiones y decir, bueno, por ahora todos estos, el fapinavir, la hidroxicloroquina, el interferón, el opinavir, remdesivir, un mefinovir, la combinación de citromicina, hidroxicloroquina, colchicina y tocilizumab, por ahora no disminuirían la mortalidad. A pesar de que ustedes vieron que salió el ensayo clínico de colchicina, que tiene un montón de problemas, pero bueno, esto no. Disculpen el ruido fondo porque hay interrupción de cuadro. Ahí, bueno, avanzamos un poquito más. Entonces,
Quizás también les quería comentar que, aparte de revisiones sistemáticas, hay otros tipos de formatos de síntesis. Disculpen. Bueno, entonces, hay distintos tipos de formatos de síntesis. La revisión sistemática es uno de los formatos disponibles, pero también están lo que llaman los overviews, que son revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas, o sea, ven más allá del espectro de una pregunta más focalizada. Revisiones rápidas, que siguen la forma de las revisiones sistemáticas, pero de manera más abreviada. Revisiones de alcance y mapas de evidencias, que son otra metodología más compleja que le podemos comentar otro día. Pero hay múltiples métodos de síntesis de información, pero el principal que hace Cochrane es las revisiones sistemáticas. El resto también está, Cochrane experimentó, pero el corazón de Cochrane son las revisiones sistemáticas. Y bueno, metaanálisis en red, yo ya me adelanté y les comenté. Y hay otras técnicas como la síntesis sin metaanálisis que se lanzó el año pasado, que es para cuando uno no puede combinar los resultados. Y las revisiones vivas, que son aquellas que tienen una actualización continua. La que les mostré recién era una revisión viva, que la última actualización es del 17 de diciembre. Eso significa, ¿por qué? Porque ustedes, como van sabiendo, algunas áreas del conocimiento publican investigación constantemente. Entonces es muy difícil hacer una revisión sistemática, porque al RAT uno termina la revisión sistemática y tiempo después se publica un estudio que hace que la revisión sistemática quede atrás. Entonces, las revisiones sistemáticas vivas lo que tratan de hacer es búsquedas periódicas de la información para que se mantenga actualizada. Bueno, esto ya le comentó las características de Cochrane. Las revisiones Cochrane. Las revisiones, en primera aclaración, eso yo me imagino que ustedes ya lo saben, pero las revisiones sistemáticas pueden ser hechas por Cochrane, pero también pueden ser revisiones no Cochrane, ¿no? Entonces, y de hecho, la gente que trabaja, muchos de los que trabajamos para Cochrane, hacemos revisiones sistemáticas y las publicamos en otro lugar que no es en Cochrane, por distintos motivos, pero a veces utilizamos los mismos métodos, ¿no? Pero las revisiones Cochrane habitualmente son más rigurosas, tienen un proceso de control de calidad muy importante, y particularmente las características de las revisiones Cochrane es que están libres de conflicto de interés. Los autores, entonces, bueno, entonces, para ser un autor de una revisión Cochrane, al menos 2/3 del grupo de los autores de la revisión Cochrane tienen que estar libres de conflicto de interés con la tecnología evaluada. A veces las revisiones no Cochrane pueden ser más atractivas porque tienen estos formatos más de colores, más cortos, más abreviadas, pero también no tienen las políticas editoriales en relación al conflicto de intereses que tienen las de Cochrane, y como no pueden o no seguir la metodología de Cochrane, pueden ser de menor calidad. Esto quizás es importante para que sepan un poquito, porque ustedes como institución afiliada, probablemente ahora se le puede acercar mucha gente a preguntarle que quiere hacer una revisión Cochrane, y es importante que ustedes sepan cómo funciona el proceso dentro de Cochrane. ¿Ya le comentaron cómo se hace una revisión Cochrane hasta ahora? Todavía recién estamos empezando. Ahora estamos viendo cómo serían los procesos y demás. Todavía no tenemos tanta experiencia en esa parte. Bueno, es importante que sepan, como institución afiliada, yo les comenté que la principal función de la institución afiliada es diseminar la evidencia Cochrane. Eso significa que no es una de las funciones centrales hacer revisiones Cochrane. Entonces, nadie les puede exigir a ustedes que hagan revisiones sistemáticas Cochrane. Dentro de lo que es el contrato de acuerdo con la institución afiliada, es que ustedes usen la evidencia Cochrane y que diseminen la evidencia Cochrane. Ahora, nadie les puede exigir, pero si ustedes quieren hacerlo, pues también existe la posibilidad, pero requiere una formación metodológica, que hagan cursos, pero es muy frecuente, y por eso les quería comentar a ustedes,
se acerque gente a preguntarle porque quiere hacer una revisión Cochrane. Bueno, la revisión Cochrane parte de una propuesta de revisión, una pregunta clínica que la tiene que autorizar Cochrane como un tópico prioritario. Hoy en día Cochrane no recibe cualquier persona que quiera hacer una revisión temática, tiene que ser una pregunta que sea relevante para la comunidad de pacientes, la comunidad científica. Entonces, si Cochrane acepta que es un tópico relevante para hacer una revisión sistemática, y en base a eso viene la pregunta que hice antes sobre cuántas cantidad de estudios hay que tener, o para qué se va a usar la revisión sistemática, o cómo va a ayudar a la toma de decisiones, el grupo editorial la puede aceptar o no. Una vez que acepta la propuesta, que es una parte, un documento de 2 páginas o 3 páginas, queda lo que se llama el título registrado. Y esto es muy importante porque queda registrado en nombre de un equipo de personas en el mundo que va a hacer esa revisión, y Cochrane tiene uno de los principios de la colaboración, que es la no duplicación. Esto significa que no hay 2 equipos en el mundo, en distintas partes del mundo dentro de Cochrane trabajando sobre la misma pregunta. Eso le comentaron los principios de la colaboración Cochrane, esto de trabajar con el entusiasmo de las personas, estar libre de conflictos de interés, minimizar el sesgo. Sí, sí. ¿Vieron? Bueno, uno de los principios de la colaboración es la no duplicación. Entonces, es que esté el título registrado evita la duplicación en los esfuerzos. Y ustedes van a ver que pasa mucho en Cochrane, que muchas veces uno tiene una iniciativa, pero más o menos habla con el resto de Cochrane para ver si no hay alguien que lo está haciendo para evitar duplicar esfuerzos, no solamente las revisiones sistemáticas, sino el resto de las cosas una. Y después se hace un protocolo, se publica el protocolo y después se hace la revisión. Más o menos todo esto, el proceso lleva dependiendo, entre 18 y 24 meses. O sea, lleva mucho tiempo hacer una revisión sistemática, a veces se hace antes, a veces sale después. ¿No? Nosotros vamos con una que vamos 3 años, todavía no terminamos, porque lleva... A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, yo te escucho. Perdón, se había desconectado. Yo voy a desactivar la cámara porque pues, la conexión está lenta. Entonces, Cochrane en cualquier momento puede rechazar esto. Y de hecho nos pasó a nosotros, que nosotros nos retrasamos porque uno de los investigadores no pudo cumplir con las fechas. Y entonces Cochrane decidió dar de baja el proyecto. Es lo que tratamos de evitar siempre, pero bueno, a veces puede llegar a pasar. Entonces, es bastante difícil hacer una revisión sistemática de Cochrane, pero de vuelta, vuelvo a lo antes. Es mucho más importante como institución afiliada que ustedes lean las revisiones Cochrane, que las utilicen para tomar decisiones, que lo utilicen para la educación de grado, que lo utilicen para informar a los profesionales de salud sobre la evidencia disponible, que lo utilicen para hablar con los tomadores de decisiones a nivel gubernamental, etcétera, etcétera. Bueno, y también para que sepan, porque que hay otras asociaciones como Circle, Joanna Briggs, CE o Cambridge o 3E, BIMI y Campbell, que son otras organizaciones similares a Cochrane que hacen síntesis de evidencia sobre otros tópicos que no son de salud. Por ejemplo, BIMI, ustedes que trabajan en la universidad, puede hacer síntesis de evidencia sobre educación de profesionales de salud. Entonces, esto puede llegar a ser muy interesante para aquellos que quieren saber cuál es la mejor evidencia para proveer educación a profesionales de la salud. Entonces, en los puntos finales serían que las revisiones temáticas son importantes para la transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de una pregunta focalizada, sintetizan toda la evidencia disponible, a veces usando o no metaanálisis, y eso para el profesional de salud le ayuda a tomar una decisión. Hay diferencias esenciales con las revisiones narrativas. Las revisiones narrativas es
yo tomo tal estudio que es lo que me gusta y hago un resumen. La revisión sistemática utiliza una metodología estructurada para buscar toda la evidencia, saber las fortalezas y debilidades y llegar a una conclusión. Existen formatos alternativos a la síntesis de evidencia, no solamente revisiones sistemáticas, sino hay otras formas de síntesis de información, y Cochrane es la fuente más confiable para las revisiones sistemáticas de alta calidad. Estos serían los puntos básicos, o sea, de las revisiones sistemáticas. Quiero saber si tenían una duda antes de avanzar un poquito más. De mi parte, ninguno. No sé si los demás tienen alguna duda. Tengo una duda. ¿Existe algún software específico utilizado por Cochrane o que en algún momento vamos a utilizar por parte de Cochrane como parte del curso este? Ay, disculpen que estoy, no escuché todo bien la pregunta. Decía que si existe algún software, algún programa utilizado a través de este curso como parte de lo que estamos realizando de las reuniones de Cochrane. ¿Programa software, dice usted? ¿O software de computadora? Sí. Ah, sí. Bueno, en la próxima sesión, si ustedes tienen, bueno, no tengo acá en el calendario, va a ser con la doctora Marta Roque, que le va a mostrar que el software que utiliza Cochrane es Redman, que es un software, estoy poniendo en el chat, que lo pueden conseguir gratuitamente y sirve para hacer los metaanálisis que hace Cochrane. Así que el software es ese. Después, ustedes como institución afiliada tienen acceso al entrenamiento de Cochrane. ¿Ustedes todos tienen ya cuenta de Cochrane? La Cochrane account o cuenta de Archie, ¿eso cómo se dice? Sí. No, todavía no estamos teniendo eso. Ah, está bien. Se hace gratuita en un momento, ¿eh? A ver, voy a fijarme si están ustedes o si yo me fijo acá el acceso. A ver, Carlos Ríos, a ver si me aparecen los datos. Ah, sí. Carlos Ríos González, ¿no? Sí, ¿Eh? Ah, sí, Carlos Ríos González. Bueno, Carlos Ríos González, usted tiene una cuenta de Cochrane, ¿no? Esa Sí, pudo acceder a los recursos de Cochrane. Bueno, con esa cuenta de Cochrane, usted como staff del centro Cochrane tiene acceso gratuito a los recursos a Cochrane Interactive Learning. Ahora le voy a poner, y todas las personas que, un número prudencial de staff que tengan, ¿no? Hay un núcleo básico de gente dentro del centro, sean las personas que sean el staff. No sé. Disculpe, a ver qué pasa. Hola, sí. ¿Hay gente que tenga así como staff fijo dentro del centro? No entendimos, doctor. ¿Puede repetir, por favor? Si usted tiene un grupo de personal o grupo de investigadores básicos, investigadores centrales del centro, gente de lista de personas que van a trabajar en el centro con usted. Sí, y somos este grupo más o menos de investigadores, 10, que como le comenté que estamos constituidos para formar el centro acá en Paraguay. Bueno, mi consejo es que usted con la cuenta de Archie, entrando
Yo ahora le digo dónde, quiere que lo comparto en la pantalla. Para que tenga acceso a los recursos ¿Ve la pantalla acá? Sí se ve. Bueno, este es Archie, que es el archie.cochrane.org. Usted entra con su usuario y contraseña y va a poder entrar a, por ejemplo, a Cochrane Paraguay. A ver, Cochrane Paraguay, que me aparece acá a la izquierda. ¿Lo ven? ¿Se ven usted acá? Cochrane Paraguay. Dice People, gente. Sí. Y acá me aparece el director, todavía no está cargado. El director es usted, ¿no, Carlos? Soy yo. Entonces, yo no lo puedo hacer, pero usted como superusuario, veo que está marcado como superusuario, Ok. tiene que agregar, acá yo no lo puedo hacer porque no soy director en Paraguay, pero tiene que agregarse usted como director y acá donde dice staff, tiene que ponerle a las otras 9 personas que trabajan con usted. ¿Explicó? Perfecto. Voy a fijarme, voy a hacer entonces eso. Voy a entrar Y al si usted hace Archie. eso, cualquier cosa, hay un manual de ayuda acá. Usted con esto activa la membresía Cochrane, porque es importante activar la membresía. Y para ser miembro de Cochrane, hay 3 maneras de hacerlo. Uno, haciendo tareas de Cochrane Task Exchange o varias cosas más que le mencionaré en otro encuentro. Otras publicando revisiones sistemáticas y otras siendo staff o siendo miembros de centro. Que en este caso no pueden ser 100 personas, ¿no? En este caso un grupo reducido de 10 personas, como dice usted, está bien. Entonces, a esas 10 personas, que es el núcleo básico de su centro, se lo dice que es el staff, y Cochrane los reconoce como miembros de la organización. ¿Me explico? Entonces, a veces, esto va un poquito más allá de esa sistemática, pero para mí es importante explicarle porque después estas son cosas que no se saben, no sé si me explico, porque si no se las explica no se le dice a nadie. Entonces, una vez que tiene activada la membresía, ¿no? Entonces, usted va a account.cochrane.org, ¿listo? ¿Sí? Que me está cargando. Entonces, y acá usted se entra con su misma Cochrane en cuenta. Yo ya entré, pero por eso me dice Welcome to your Cochrane account, Juan. Y acá dice Membership, que es membresía, ¿no? Y acá me dice que yo tengo membresía. Yo soy Cochrane Staff Member, soy miembro de staff, entonces yo ya soy miembro de Cochrane. Entonces, siendo miembro de Cochrane, tengo acceso gratuito a... Esto está nuevo, antes no era así, pero ahora está más lindo. Usted va a Cochrane Interactive Learning, o aprendizaje de Cochrane interactivo, que está también en español, que usted lo pone, todo esto lo tradujo el equipo de Javier, creo que está todo en español esto. Del módulo 1 al módulo 11. Todo esto es gratuito para las 10 personas del centro. Y esto es un curso de muy buena calidad. Así que es autoguiado y tiene un módulo de evaluación, le da un certificado, todo. Así que yo personalmente les recomiendo que hagan el curso todas las 10 personas, porque este curso es muy caro. O sea, para gente que no es de Cochrane, bueno, acá no me dice lo yo, pero para la gente que no es de Cochrane es un curso muy caro. Y ustedes, al ser 10 miembros de Cochrane dentro de ese staff que está regulado dentro de Cochrane Paraguay, usted no puede ser miembro de todo el mundo, pero esas 10 personas que son de su confianza y van a estar trabajando, es importante que hagan el curso, que es gratuito. Entonces, ese es mi pequeño consejo, porque acá le van a explicar más sobre revisiones sistemáticas, con más ejemplos y más cosas. ¿Me explico?
¿verdad? Excelente, excelente. Sí, perfecto. Y después, también, es otra cosa que también a veces se pierde esa información, pero yo creo remarcar, capaz que Javier ya te lo dijo, ustedes tienen una suscripción gratuita a la Cochrane Library. ¿Saben eso? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, sí. No escuché A la bien. com- sí, ¿Para? a la- una suscripción Tienen gratuita a la Cochrane Sí. Library, a la biblioteca Cochrane. Aunque yo no sé si la biblioteca Cochrane está gratuita en Paraguay o no, porque algunos países la tienen gratuita la acceso. Sí, nosotros tenemos gratuita por figurar entre algo de los países, había comentado. Ah, claro, porque ustedes están dentro de... Sí, sí, a nosotros también estábamos así hasta que ustedes saben que tuvimos... sí, de tercer de mundo o algo repente, así. Ujú. sí, y Sí. nosotros ahora de repente Argentina somos el primer mundo. Mentira. Bueno, no, saben que no, es una mala clasificación que nos hicieron y ahora por una mala clasificación del Banco Mundial aparecemos como somos más ricos de lo que somos. Pero, el, entonces, la cuestión es que ahí está. Voy a mostrarle algunas esta revisión sistemática. Entonces, ustedes con su acceso gratuito, entonces no digo nada, porque si es por país no vale la pena. Ustedes pueden leer las revisiones Cochrane. Las revisiones Cochrane las pueden leer en español o en inglés. Ustedes pueden ponerla acá en español. El guión está viendo en mi pantalla, ¿no? Ahora, ¿están viendo la pantalla ahora? Sí, sí. Ustedes seleccionan acá español, guardan, y todo el equipo de Javier mantiene actualizado todo el contenido de la Cochrane Library en español. No es toda la revisión, pero la información básica de la revisión sí está. Entonces, la indometacina para el conducto arterial persistente psicopático en lactantes prematuros. Ustedes saben, por ejemplo, que los lactantes prematuros tienen el ductus permeable, ¿no? El ductus arterioso permeable, y esto en la vida post extrauterina les puede generar como insuficiencia cardíaca y disnea. Entonces, habitualmente se trata de cerrar el ductus arterioso para que no tengan insuficiencia cardíaca, particularmente los prematuros que no tuvieran el cierre. Esto vamos a poner en contexto, ¿no? Entonces, la indometacina es un antiinflamatorio no esteroide que, entonces, uno se pregunta si la indometacina sirve para cerrar y cerrar el ductus y evitar la insuficiencia cardíaca en niños prematuros. Pero yo no soy neonatólogo, pero bueno, es lo que me acuerdo de haber hecho, trabajado en neonatología durante la residencia. Entonces, acá podemos ver en el resumen, en español, todos los pasos de la revisión sistemática. Entonces, en los antecedentes se explica, es un resumen largo, fíjense que no es habitual como los resúmenes de cualquier revista. Entonces, se explica lo que es el conducto arterial persistente, que el objetivo es determinar la efectividad y la seguridad de la indometacina, y acá se habla de la parte de métodos, ¿no? Métodos de búsqueda. Se realizó una búsqueda exhaustiva que en varias bases de datos hasta el 31 de julio de 2020. Entonces, se incluyeron todas las investigaciones, todos los ensayos clínicos. El criterio de selección con ensayos clínicos en los cuales compararon la indometacina con ningún tratamiento en accidentes prematuros o placebo. Cómo se procesaron y se analizaron los datos y los resultados principales. Se incluyeron 14 ensayos clínicos con 880 lactantes prematuros y los 4 de los 14 estudios tuvieron un alto riesgo de sesgo, o sea, tenían problemas metodológicos, y comentan que la administración de indometacina se asoció con una gran reducción del fracaso de cierre del conductus arterioso permeable. Entonces, parecería ser que el riesgo relativo es de 0,3, o sea, una reducción relativa del 70%, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron esto? Bueno, hay que ver todo el resto de la revisión, ¿no? Y la conclusión, la evidencia de alta certeza muestra que la indometacina es efectiva para cerrar
el ductus arterioso permeable sintomático en los lactantes prematuros en comparación a placebo. Entonces, y después acá a la derecha pueden navegar las distintas secciones de la revisión. Pero fíjense que la revisión, el resumen, acá ya tiene toda la información como para que ustedes puedan diseminar la evidencia Cochrane, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una reunión con gente de neonatología y quieren hacer una actualización sobre el ductus permeable, le pueden pasar el resumen de la revisión Cochrane para que sea la fuente, que entiendan de dónde viene la recomendación de terminometacina, etc. Y después hay un resumen en términos sencillos, o resumen, plain language summary, que está escrito para las personas que no son profesionales de salud, o sea, lo más llano posible. Por ejemplo, si ustedes tuviesen que comunicar alguna evidencia a un periodista, a un paciente, a un político, que capaz que no tiene el lenguaje técnico. ¿Me explico? Entonces, esto lo pueden agarrar, lo copian, lo pegan y lo mandan por correo electrónico a la persona que sea necesaria. También, si ustedes ven en la parte de acá de métodos, de la revisión, esta parte de métodos ya no está en español, uy, perdón. El resumen en español está solamente para la parte inicial, no está todo traducido en español. Pero bueno, acá en los métodos está todo el detalle de cómo se hizo la revisión sistemática, y en los resultados ustedes van a ver ese famoso diagrama prisma. ¿Ustedes vieron este diagrama prisma una vez? ¿Lo vieron alguna vez? Sí, ya, lo hemos visto, pero El diagrama prisma trata de, para comentarles un poco, les comenta cómo funcionan, cómo se hizo el trabajo de la revisión sistemática. Entonces, 1170 artículos se procesaron y se terminaron analizando 14. O sea, los investigadores buscaron 1170 artículos, y de esos se dieron cuenta que solamente 14 estudios eran los que respondían a la pregunta de investigación. Y esos fueron los que trataron de sintetizar. ¿Hasta acá hoy más o menos me explico? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Valoraron críticamente la información, o sea, cada uno, estos son los 14 estudios, y acá hay un diagrama que es de semáforo, donde está rojo, amarillo y verde, y lo que se va haciendo, y estas columnas son distintos criterios de calidad metodológica, para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, lo que está en verde significa que los estudios son de buena calidad, y lo que está en rojo es que el estudio tiene unos problemas. Por ejemplo, este estudio Merrick, 1981, tiene varios rojos que indican que tiene problemas metodológicos. Acá, ¿me explico más o menos? Sí, se entiende. Entonces, ya seleccionaron los estudios, los valoraron críticamente, son los pasos de la medicina con evidencia, y después hacen la síntesis de información, que es el metaanálisis, ¿no? Entonces, fíjense que acá lo que muestra es, veamos el de arriba, ¿no? Dice administración parenteral, ¿no? O sea, endovenosa de la indometacina, el estudio Cotton, Gersony, Krauss, Moncel, Bouchard y Ye. Estos son los estudios que evaluaron la administración parenteral, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas que vemos acá a la derecha son los resultados de estos estudios que se metaanalizan o se combinan en este, que se llama diamante de metaanálisis, que es este rombo negro. ¿Lo ven acá? El rombo negro, yo no sé si ven la manito del cursor. Sí, sí, vemos. Entonces, Sí, yo estoy viendo. este cursor, este rombo indica la síntesis de todos los resultados anteriores. Entonces, como ven, la línea de no efecto es la línea vertical, y acá está bien a la izquierda. Eso significa que la indometacina por vía parenteral produce una reducción importante del ductus arterioso, ¿no? Y la enteral también. Entonces, fíjense que si hicieron las combinaciones por separado,
para que no haya ninguna suspicacia porque la integral y parenteral son distintas. Y después, ustedes van a ver Summary of Findings acá a la derecha, que esto también se utiliza muchísimo en las guías de práctica clínica, por ejemplo, donde acá se traducen los términos en riesgo absoluto. Entonces, falla de cierre del ductus con placebo en 732 de cada 1000. Con indometacina, 220 de cada 1000. Fíjense que la reducción es impresionante, ¿no? O sea, de los lactantes, si uno toma 1000 lactantes y no le da nada o le da placebo, 732 no se le cierra el ductus. Pero con indometacina, solamente 220 no se le cierra el ductus. Entonces es una reducción importante. Es lo mismo que decía antes. Y acá a la derecha está lo que se llama la certeza de la evidencia, que es Gray, que dice que es alta certeza de la evidencia. O sea, estamos bastante seguros que ese es el efecto de la medicación y que no hay problemas que nos hagan dudar en esa investigación. Cuando la certeza de la evidencia es baja, significa que tenemos dudas sobre si esta estimación es certera o no certera. ¿Me explico? Sí, sí. Este es un metaanálisis, ¿verdad? Esta es una revisión sistemática con metaanálisis. Sí, exactamente. Ah, ya. Pero que todas las Cochrane son revisiones sistemáticas, que pueden Sí, tener sí. metaanálisis o no. En este caso tenía revisión sistemática y le mostré el metaanálisis. Muy buena pregunta. Ok. Exactamente. Esta hace la revisión sistemática y después hace el metaanálisis, que es esta parte. Pero el metaanálisis es esta parte. Quiero señalarle que no es todo el trabajo. El trabajo también incluye buscar todos los estudios, valorarlos críticamente, hacer el metaanálisis y después hacer la metodología Gray. O sea, la revisión sistemática es más que hacer metaanálisis. Bueno, con esto yo les quería mostrar algo un poquito. Yo lo que les recomiendo es, voy a volver a la... Vamos a ver si me podemos ver cámara. Carlos, usted es clínico, ¿no? Y el resto, ¿qué intereses tienen en salud? ¿Tienen un interés particular? Hay Julieta, por ejemplo, es odontóloga. Después la mayoría somos médicos. Hay bioquímica, la otra Gladys es bioquímica y después la mayoría somos médicos. Sí. Buenísimo. Yo estoy terminando una revisión sistemática de metaanálisis que es parte de mi tesis de maestría ¿Sobre qué, perdón, Julieta? en el área de odontología. Ah, sí, pero ¿qué tema de odontología? ¿Qué tema en odontología es? No se escuche, Julieta. Ah, sí, es que mi conexión es malísima. Yo quería hacer una consulta. Para publicar en Cochrane, ¿necesariamente se tiene que pasar por un proceso de registrar el título, publicar el protocolo ahí en Cochrane? Porque yo publiqué mi protocolo en Próspero, que es de la Universidad de York, porque fueron indicaciones de mi tutor de tesis, ¿verdad? Muy buena pregunta. Hay ciertos detalles que, si me disculpan un poco, creo que es una indiscreción mía, porque en realidad esto es de Cochrane, pero nosotros damos un curso de revisiones sistemáticas ahora en febrero, perdón, empezamos en marzo, que es un curso de tres meses y medio, donde se ven todos los detalles de cómo es que hace la revisión sistemática. Entonces, yo les hice un resumen para ahora. Es un curso virtual, si quieren se pueden anotar. Si me disculpan el pequeño, como le decimos en Argentina, chivo, publicidad que va más allá, pero quiero que sepan que también... ¿Puedo dejar mi correo para que me pasen los detalles?
Sí, 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 claro. Pero por eso también les aclaré antes que tienen los entrenamientos gratuitos de Cochrane por ser staff del centro, ¿no? Bueno, habiendo aclarado eso, lo que les quiero comentar es que, claro, para hacer una revisión sistemática necesita un protocolo. El protocolo se registra en Próspero. A ver, vamos a hacer, a ver, sí. Yo les dejo mi correo electrónico y aquellos que estén interesados en el curso me avisan. El protocolo de la revisión sistemática se registra en Próspero. Después se puede publicar en otro lado, por ejemplo, en un repositorio, etc. Cochrane tiene un sistema para recibir revisiones sistemáticas de altísima calidad que vienen de afuera, que se llaman Fast Track, pero eso depende de cada grupo editorial. El grupo de Oral Health, que es el de odontología, que lo conozco muy bien, habitualmente no recibe registros externos de tópicos que ellos no hayan seleccionado a priori. Por eso yo te preguntaba bien el tema de la tesis, porque vos fuiste a la página de Cochrane Oral Health. Bueno, a ver, creo que está con problema de conectividad, espero que me pueda... Yo ahí te pasé el link, Julieta, de la página... Ahí, ¿me escuchás? Bueno, no, fue un problema de conexión. Te pasé la página de Cochrane Oral Health, donde puedes averiguar cómo es para publicar con ese grupo editorial. Depende de cada grupo editorial. Generalmente Oral Health es un grupo un poco más cerrado y eso sería como lo negativo para decirte. Lo positivo es que acá en la región tenemos muchos odontólogos que trabajan en medicina sanitaria. Acá en Argentina tenemos la Asociación Odontológica Argentina, que tiene un centro Cochrane. En Ecuador tenemos a Andrés Viteri, que también es odontólogo y trabaja para la universidad en el centro Cochrane. Y también está de Chile, bueno, se me pasó, discúlpenme el nombre de uno de los directores del centro de la Facultad de Odontología de Chile, que también trabaja en revisiones sistemáticas. Así que hay mucha gente de odontología entre el Cochrane y Iberoamérica con las cuales puedes hablar. Sí, no sé si Julito te puedo pasar el contacto de alguno como para que te oriente. Sí, sí, sería excelente. Mira, acá yo te copio la dirección de Andrés, que es odontólogo de Cochrane, Ecuador. Y Julio Villanueva, me encontré. Julio Villanueva, que es buenísimo, de la Universidad de Chile, y hace muchísimo en Cochrane. Ahí te puse en el chat los dos contactos de la gente de Cochrane Iberoamérica, que es del área de odontología, para que le comentes su proyecto. Lo bueno, aprovecha mucho el tema de la colaboración, ¿no? En el sentido de que todos estamos acá para ayudarnos entre todos, y la idea de pertenecer a Cochrane es que nos podamos ayudar en los proyectos que estén alineados con los objetivos de nuestro centro. En este caso, bueno, es una nueva institución afiliada. Mi consejo personal es que si no están muy entendidos todavía, o sea, están empezando con el tema, hagan cursos, el Interactive Learning es gratuito, si quieren hacer otro curso también lo hacen, aprovechen todos los recursos gratuitos de Cochrane, lean muchas revisiones sistemáticas Cochrane, utilicen en la práctica, enseñen y tengan un juego bastante importante con las revisiones sistemáticas, al menos durante este año inicial, empaparse bien en todo lo que es Cochrane y después empezar a pensar en los proyectos que quieran hacer más de este tipo, un poquito más ambiciosos. Es un consejo personal que les doy, pero bueno, todo depende, no los conozco y no sé las obviamente si con esta experiencia en revisión sistemática es buenísimo y capaz que de etapa más avanzada para hacer otras cosas más avanzadas. Bueno, no sé si quedan más preguntas que hacer.
Excelente realmente todo. Gracias por los consejos también. Muy buena Sí, yo clase. estuve leyendo bastante el manual de Cochrane para revisiones sistemáticas. Es un material bastante bueno. Buenísimo. Y sabes que ahora los estándares están en español, ¿no? Eso los viste, los estándares de decir están en Sí, español también. sí. Eso Xavier capaz que me comentó, que está buenísimo. Los únicos idiomas inglés, español y japonés. Así que no sé si alguien de ustedes habla japonés, pero todos hablamos español. Así. Eh, así que bueno, quedamos, bueno, lamentablemente no estamos teniendo las reuniones presenciales de América, que también son muy divertidas, y esperamos que siempre vaya alguien de Coque Paraguay, ahora que hay Coque Paraguay, no nos lleguen a pegar el faltazo que el martes va a haber alguien, ¿no? En la reunión de Coque América. El próximo No martes, sabría, Isabel les comentó que hay una reunión. no sabríamos que hay el martes. No, creo que tiene que ir Carlos, ¿no? Como los directores. Carlos, vos tenés agendado para el martes. A ver, Carlos, ¿me escucha? El director del centro. Carlos. Ahora escucho. Si tiene agendada la reunión del martes de Cochrane Iberoamérica. Sí, tenemos sí, tenemos para el lunes o para el lunes. Es el lunes, creo. Claro, pero el lunes es la próxima de Paraguay, pero la de Cochrane Iberoamérica, a ver, eh, no, yo tengo agendado el martes. Bien, estoy quedando sin batería. Yo tengo agendado el martes, pero bueno, ahora le envío un mail, cualquier cosa para recordar. Y cuando volvamos a la Perfecto. presencialidad, que nos podamos ver, que nos podamos ver Excelente. todos por acá en la cara y que podamos hacer algún evento, ahora que tenemos Chile, Argentina, Uruguay y, y Paraguay, podemos hacer algo regional. Así que, bueno, creo que me estoy quedando sin batería. Si no queda ninguna duda más, podemos ir cerrando, si les parece, o si tienen una consulta más. No me importa ninguna consulta más. Agradezco muchísimo la charla, muy interesante. Esperemos que en otra ocasión podamos ir profundizando más sobre los temas. Justamente nosotros estamos queriendo organizar un curso extendido sobre lo que es revisión sistemática. Quizás para eso podamos contar con usted. Sí, claro, claro. Me pueden escribir. También tengan en cuenta el curso que tenemos disponible desde nuestro centro, pero sí, claramente me pueden escribir. A veces vamos a unas clases adicionales o se puede concretar. Bueno, disculpen el tema entre que la conexión anda medio mal de algunos de ustedes y la mía también. Estoy que hacer batería no es lo mismo que la reunión presencial. Les mando un beso muy grande, un abrazo. Y justo ahí se me quedó sin batería. Creo que me están escuchando. Los unitos. Te estamos escuchando todavía, te escuchamos. Ahí me están escuchando. Ah, buenísimo. Entonces, les mando un saludo muy grande y nos veremos pronto. Y Carlos, Ok. nos vemos en la reunión iberoamericana el martes. Perfecto, quedamos así. Muchas gracias nuevamente y saludos a todos. Hasta luego, Chao, hasta chao. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.